cómo conocí a vuestra Marvel. No, como ya se les había comentado en el video pasado, no es una parodia y no es algo para hacer la copia de Dani Laji. Él ya hizo su propio resumen de cómo conoció a Marvel y yo estoy haciendo el mío, así que eche la intro. Hola Deadpleros, ¿cómo están el día de hoy? Vamos a seguir con la historia de cómo conocí a Marvel en este tercer capítulo. ¡Ay! Ya estamos cerca de llegar al MCU. Pero bueno, perdón. Bueno, vayamos ahora en el caso... Disculpen. Ahora vayamos en el caso de cómo conocí más a Marvel. Pero en vez de pasar por los videojuegos y por medio de los cómics, pues sí, y obviamente por medio de las series animadas, yo conocí más a Marvel por medio de las películas. Así es. Estas son películas previas al MCU de aquel 2008. Pero eso lo vamos a dejar para el siguiente video. Ahora vamos a enfocarnos mucho de lo que fue de la era de Fox, de la era de Sony. Y sí, un poco de la era de Warner. ¿Pero por qué la era de Warner? Se estarán preguntando. Bueno, resulta que la década de los 90, Marvel estaba pasando por una crisis muy cabrona. En esos tiempos que ni hasta el peor enemigo lo quiere desearlo. A lo que me refiero es que Marvel estaba pasando por una crisis financiera que estaba a punto de cerrar sus puertas. Estaban a punto de dejar de publicar cómics, de publicar figuras de acción. Vaya, un chingo de madres en el caso de Marvel, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se dice mi sistema de spoileros? Pues aquel día o idea que tuvo Marvel en ese tiempo fue llevar sus personajes al cine. En este caso vamos a comentar un poquito de la competencia de lo que fue DC. DC lleva un rato haciendo películas, incluyendo estas series de live action, enfocados más en Batman. El último gran éxito que tuvo DC, antes de que empezaran con todo el éxito que tuvo Marvel, fue con las películas de Batman de Tim Burton. Ustedes lo recordarán de ese gran director de Beetlejuice, de El cadáver de la novia, El extraño mundo de Jack, de Alicia, o sea, las dos películas que hizo de Alicia en live action. Yo no sé para qué chingados se subió mi perro, perdónenme. Ya, ahí va el otro pendejo. Pero no pasa, pequeña interrupción de mis perritos. Pero bueno, entonces gran parte de todo esto lo que ha pasado con Marvel es que sí tuvo una pequeña crisis financiera porque estuvieron a punto de cerrar. Entonces Marvel tuvo que empezar a repartir varios de sus personajes y derechos a ciertas casas productoras. En este caso Fox tenía los derechos de los X-Men y de los Cuatro Fantásticos junto con otra casa productora que era Constantin Films. De ahí Sony se adueñó de todos los derechos de Spider-Man, pero solamente de las películas, no de todas las series animadas. Eso se lo vamos a contar en otro video. De la compra de Marvel, el por qué se canceló ciertos proyectos y así sucesivamente, ¿vale? De ahí también tenemos en el caso de que Warner nada más se adueñó de un solo personaje que ya recuperó a Marvel en la compra de aquel 2009. Esa se los digo que yo se los voy a comentar en el siguiente video, que fue la de Blade. Así es, el cazavampiros. Y ustedes dirán, ¿qué conexión tiene Blade de Wesley Snipes con Marvel? Bueno, este es al principio de ustedes diciendo de esta generación o de la nueva que apenas están conociendo Marvel. Resulta que Marvel necesitaba un rescate muy cabrona, ya no tan difícil que digamos, porque necesitaban algo, un último suspiro para poder seguir produciendo cómics y produciendo otras cosas. Y si funcionaban los proyectos de las películas, pues empezar a partir de hacer las películas. Entonces en aquel 1997 ya prácticamente pues estamos a 29 años de que se estrenó Blade, el cazavampiros, en manos de New Line Cinema,
que es a partir de Warner, claro. Y obviamente pues, ya de las películas fue a partir de Guillermo del Toro, que creo que, si no mal me equivoco, creo que, bueno, fue la 2, pero no me acuerdo si fue la 1 y la 3 la que hicieron también Guillermo del Toro o fueron otros directores, no me acuerdo muy bien. En ese cierto sí se lo estoy, pues más bien desconociendo, y les pido yo una gran disculpa. Pero cuando Blade se estrena en 1997, yo tenía 5 años. Esa no la fui a ver porque pues obviamente pues Marvel era muy conocido por, aparte de los guamazos de las historias que no tienen ni un sentido, por tantas peleas, tantos putazos y la chingada y media, pues Blade fue una de las historias más sangrientas por el tener el caso de los vampiros, el caso de Drácula, el caso de todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, debido al éxito que tuvo Blade en los cines, eso fue lo que salvó Marvel por un tiempo. Así es, Blade salvó a Marvel. De ahí pues se siguieron más historias de las películas y todo lo demás. Pero yo, antes de conocer en sí las películas de Marvel, las que yo vi primero en casa fue las de Blade. En 1999 yo ya tenía 7 años. Y había otras 2 películas más, que fue la primera de Capitán América, pero no la de Chris Evans. No. Había otra película de Capitán América. A lo mejor ustedes se estarán acordando, y a lo mejor me lo pueden dejar en los comentarios, el momento en donde había un canal llamado The Film Zone. Y no me refiero a la otra cosa, malditos puercos, porque ya los conozco. Ese canal pasaban muchas películas clásicas, entre ellas la primera película de Capitán América. Me acuerdo muy bien que era el super soldado con el escudo más o menos, ¿qué les gusta? Transparente. Y un Red Skull pues ya con cicatrices de guerra, algo así. O sea, aparte que pues se quitaba la máscara de la piel y se notaba el tono rojo de su cráneo. Pues obviamente teníamos el primer Red Skull, pero que tenía como que líneas negras, algo así. Ahí está el póster, ahí está, ya se los dejé obviamente. Y hubo un tiempo en donde yo conocí al famoso Howard el Pato. Así es, no Howard el Pato de los Guardianes de la Galaxia que nos mostró James Gunn. No, había una película de Howard el Pato donde se hacía con botarga. Una botarga. Y dato curioso, es el mismo actor que hizo a un Jawa de Star Wars del episodio 6. Y el duende, no, si es duende o elfo de Harry Potter. Ah, sí, son duendes. Eran duendes de Harry Potter del banco Gringotts. Era Griphook. Ya lo más o menos ubican. Él hizo a Howard el Pato del famoso botarga. Pero lo que al que yo conocí muy bien a Marvel fue ya en los cines, que yo vi la trilogía en los cines obviamente, fue la película de los X-Men año del 2000. ¡Puta madre! Así es. La película de los X-Men ya va a cumplir 26 años de haber salido en los cines. No sabemos qué le van a preparar a la película de los X-Men, la trilogía, por medio de que ya estamos a 4 años de que se cumplan los 30 años de esa gran joya de película. Y aquí, ojo, dato curioso también, voy a volver a meter aquí a DC. Se supone que DC ya tenía preparado una película de superhéroes o equipo de superhéroes ya a punto de reunirse, como Batman, el Superman. Ah, pues ustedes recuerdan el video de Nicolas Cage haciendo la prueba de Superman, ¿no? Que era la película de la Liga de la Justicia en manos de Tim Burton. Bueno, resulta que nunca llegó esa película y el que llega rápidamente fueron los X-Men. Ahí es donde conocimos a Hugh Jackman ya como Wolverine, ya como un actor novato, pero que hizo bien su trabajo. Ahí conocimos más a Wolverine, a Jean Grey. Ahí conocimos a Rogue, en este caso ya no era Titania, era Rogue. Y no me acuerdo en España qué le pusieron. Ah, sí, Pícara. No sé para qué chingado. No sé para qué verga le ponen Pícara, güey. Pero bueno. Perdón. Entonces, con esa misma historia, conocimos más a Cíclope, a Tormenta, al profesor Javier, a Magneto, a Dientes de Sable, a Sapo, a un montón de varios personajes que salieron en esta primera película de X-Men. De ahí, pues, la primera película que yo vi, pero ya fuera de Fox, fue el de Spider-Man, pero el de Tobey Maguire. Ya me había yo enamorado, o sea, se vuelve a repetir ese ciclo de lo que yo conocí a Marvel cuando yo tuve casi prácticamente de 6 a 7 años. Porque la primera serie que, como se los vuelvo a repetir en el primer video, fue
¿cómo se dice? Fue de los X-Men y luego Spider-Man. O sea, media hora después llegó Spider-Man y ya después, en las películas se repite ese mismo proceso porque vuelvo a ver a los X-Men ahora en pantalla grande en un live action y 2 años después de lo que pasó con los atentados del famoso septiembre 11, llega la película de Spider-Man. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! O sea, yo sí dije, ¿qué? O sea, se repitió el proceso una vez más en cuanto yo conocí a Marvel la primera vez en series animadas y una vez más en películas de live action. O sea, sí fue para mí una sensación volver a ver todo ese tipo de películas como yo los recuerdo, como yo los conocí de niño. Entonces sí dije, cámara, güey, se volvió a repetir el ciclo. Y ya de ahí pues llegó que X-Men 2, en donde ya conocí más el poder de la Fénix. Bueno, en este caso fue hasta la 3, pero en el 2 es cuando recién empezaba el poder de la Fénix. De ahí conocí ahí conocí la película de Punisher. Pero no la serie, o sea, había varias películas, como yo bien se los dije. En aquel 1989 yo nunca vi la película de Punisher y yo espero verla muy pronto. Dicen que está muy buena, yo espero verla. Pero había una película llamada The Punisher. Esa fue la primera película de... Ay, perdón. Antes del MCU, si me ven con estar así, es que tengo una malita comezón y me caga. Entonces ya, regresando, perdón, de ahí conocí yo a The Punisher, en donde pues estuvo John Travolta, o sea, varios actores de renombre que ya no han salido mucho en pantalla grande, pero John Travolta fue el más sonado a salir una película de superhéroes, en este caso de Marvel. Y aunque no lo crean, en esa misma película sale Eduardo Ñáñez. Así es, el güey que, si ustedes recuerdan a este actor que golpeó al reportero, es ese mismo güey que salió en The Punisher. Punto. Es un actor mexicano, por si los que me están viendo del otro lado, es un actor mexicano que es muy grosero. Pues si vieron el pequeño video que les dejé, donde le da el madrazo, así, ¡pah! Él es Eduardo Ñáñez, es muy grosero, tanto con los reporteros, o sea, con los medios de comunicación como con sus fans. Entonces, esa ya es otra historia que ya pronto les contaré, porque sí se desconoce la historia de ese güey. No me quiero irme mucho como Pati Chapoy. Entonces, regresando al mismo tema, yo conocí a The Punisher. La historia está muy fuerte del castigador de Franco Azul, pero que en este caso fue con otro nombre, obviamente. De ahí pues vi la secuela, ya vi la secuela, de ahí fui a ver la de Spider-Man 2, en donde tuvimos a Octopus, bueno, la primera película de Spider-Man fue El Duende Verde, perdón, la secuela fue el Doctor Octopus, y ya después llegaron los Cuatro Fantásticos, la primera familia de Marvel, que pues fue el segundo equipo. De hecho, si se dan cuenta, tuvimos a 2 películas de 2 miembros dentro de Marvel, que fueron los X-Men y los Cuatro Fantásticos. Y ustedes dicen, no, es que en el cine llegaron los X-Men, digo, los Avengers y que la X-Men, sí, pero en cuestión de estrenos de películas, la primera familia en llegar, digámosle así, fueron los X-Men, luego los Cuatro Fantásticos, luego voy a meter tanto el MCU, que es para el siguiente video que voy a hacer, es donde llegan los Avengers, y ya después llegan los Guardianes de la Galaxia, o sea, los Vengadores, Guardianes de la Galaxia, luego los Thunderbolts, luego bueno, un chingo de equipos, ¿verdad? Luego A-Force, que lo vimos en Endgame, pero ya a partir de la saga del MCU, donde vamos a empezar nosotros, ¿vale? De ahí, después de este despapalle y todo lo demás, veo yo la película de los Cuatro Fantásticos, en donde fue un cast muy impresionante. El Doctor Doom en ese tiempo de 2005 fue algo maravilloso. A mí me encantó ese villano, incluyendo los superiores, y es donde Chris Evans fue conocido mucho por ser la antorcha humana en ese tipo de aquel Marvel, donde era la época de Fox. De ahí yo vi la película que era un miniserie llamado Man-Thing. No conocía mucho ese personaje, pero sé que Man-Thing es parte clave de todo el multiverso que hay, porque es el que abre portales, es el que hace los viajes multiversales y un montón de madres, ¿no? Entonces es algo muy interesante de la historia de Man-Thing. Ahora, también si no puse la foto, es que es muy difícil encontrar la fotografía de Man-Thing, porque pues nadie recuerda esa película. Bueno, en este caso un corto o miniserie, como le quieran llamarle. Y de ahí
antes de que terminara ya todo ese desmadre de las películas de Marvel, porque voy a meter otras que no, bueno, que todavía no, bueno, o sea, que ya son canon de Marvel, pero antes de que fueran canon, por eso vamos a meter en esas otras cosas. De ahí prácticamente, veo yo, después de haber visto los Cuatro Fantásticos, llega X-Men la batalla final. Ojo, aquí otro dato muy interesante que a mí me gustaría compartirles con ustedes. En esta tercera y última parte de X-Men la batalla final, iba a ser una especie de Civil War. ¿Por qué? Porque Fox tenía intenciones de meter a los X-Men, a los Cuatro Fantásticos, a Spider-Man de Tobey Maguire y al Castigador. O sea, ya íbamos a tener ciertos personajes de Marvel ya dentro de la última entrega de los X-Men, que no tenían que meterse a Jean Grey en ese caso. Pero no sé si se medio trabó el video. Como me llegan notificaciones a lo loco, pues eso es lo que pasa con los chingados videos. Entonces les pido yo una gran disculpa. Regresando, después de todo este despapalle, pues resulta que Sony dice que no, que ellos tienen los derechos de Spider-Man, que nunca las se van a prestar y todo lo demás. Pero yo me estaba faltando otra película más. Antes de llegar a los de X-Men de la batalla final, yo vi una película que más o menos es de medio, pero yo sé que la mayoría les encanta esta película, que es la película de Hulk, protagonizada por Eric Bana, en donde Hulk pues sí te demuestra que sí es una persona fuerte, que es inmune a las balas, que es vaya de todo, ¿no? Que la única manera de herirlo o son con adamantium o otra persona con energía gamma, en este caso Abominación. Pero aquí lo que no me gustó de este Hulk es que cada vez que se encabronaba crecía. O sea, no es nada que para mí me hubiera agradado, pero bueno, se quedan en los recuerdos y posiblemente en Secret Wars se haga canon dentro del MCU, por eso es la saga del multiverso. Después de todo este despapalle, ahora sí regresando, íbamos a tener a los X-Men la batalla final con varios personajes, pero dijeron que no, entonces Fox se quedó con los X-Men, hizo su propia película, hizo su propia versión de la batalla final ante Magneto y la Fénix de Jean Grey. Y fue uno de los cierres, digamos, algo bien, pero que terminó mal. Ajá. Entonces estuvo medio raro ese final. De ahí, en ese mismo año llega la película de Spider-Man 3, o creo que fue un año después, no me acuerdo muy bien. Donde tuvimos por primera vez ya en un live action al simbionte Venom. Ya les había comentado que Venom es de mis personajes favoritos de todo Marvel, incluyendo Deadpool. Pero Venom fue uno de mis personajes favoritos y como que no le dieron un trato muy especial en su versión de live action, porque parecía flaco el güey. O sea, aparte ya tenemos el de Tom Hardy, pero nos faltó mucho el de este caso, el de la saga de Sam Raimi. Parecía un enclink el güey, pero bueno, seguía siendo el más temeroso de todos los tiempos de los cómics de Marvel. Y ya de ahí pues conocí a Ghost Rider Nicolas Cage, que fue para mí uno de los mejores Ghost Riders, digan lo que digan. Donde tuvimos a Mephisto, a Blackheart, a Ghost Rider y unos cuantos demonios. Y ahí partiendo, así que me salto tantito lo del MCU. Tuvimos las películas de Spider-Man de Andrew Garfield, que la verdad sí son buenas. No se apegan mucho al cómic, pero sí se apegan a algo de los cómics, digámosles, más actualizados, donde un Peter Parker se veía muy joven. Entonces, bueno, el chiste es que en esa película de Andrew Garfield hay un cómic, o sea, es la película de Amazing Spider-Man, el cómic del mismo nombre y la secuela de La amenaza de Electro. Pero por ahí ustedes miran, ¿cómo que hay cómic? Resulta que en ese cómic es donde se hace el cambio de traje, el cambio de los visores que tiene Peter Parker. O sea, digamos, vamos, espérenme. O sea, ahí les voy. Uy. Tomo como ejemplo mi peluche. Uy. Si se dan cuenta, este es el Spider-Man de Andrew Garfield. Bueno, si recuerdan estos dos que tiene aquí Peter Parker, ¿cómo se dice? Eran de color amarillo. Pero ya en el cómic que salió, se cambia a los visores blancos, porque resulta que el traje que tuvo con un villano resultó muy dañado. Entonces se cambia el traje y tenemos, ya vieron el peluche como quedó, ¿no? Bueno, no, o sea, me refiero a que no lo aventas así de ya, chingue su madre, no.
Se quedó como con los visores blancos. Y ya de ahí es donde conocimos el nuevo traje de Spider-Man. Entonces, así está la cosa. De ahí es donde yo conocí más películas de Marvel. Durante esa etapa de ya sé en cuál. Donde llegó Venom de Tom Hardy. Que ese sí le dieron un verdadero riesgo de Venom. Pero el problema fue que dijeron, es que no hay Spider-Man. Entonces, pues, ni pedo. Pero de todas maneras ese Venom se me gustó. Morbius y Madame Web. Ay, Morbius me dejó con ganas de más, pero no. De todas maneras, los voy a volver a retomar ahora estando en el MCU. Pero, Morbius me dejó con más ganas. Pero no. Morbius. Y Madame Web está buena, pero no me atrapó la primera vez. Y Kraven sí estuvo muy buena para mí. Porque vimos a un Kraven más salvaje, más... Digamos que, aunque se hayan quejado, es que parece Kraven de Greenpeace, sí, güey, pero eran los principios de Kraven. Entonces, eran los principios de Kraven antes de ser el máximo villano a vencer en Spider-Man. O sea, si se dan cuenta... Perdón si estoy tapando mi cara, es que estoy acomodando unas cosas acá. ¡Listo! Entonces... Así está este desmadre, la verdad. Entonces sí, Kraven me gustó mucho. Y fuera de las otras películas que ya eran parte de Disney, Logan, bueno, antes de que se comprara todo ese tipo de cosas, Logan fue una de mis películas favoritas, donde nos despedíamos prácticamente de Wolverine, porque ya Jackman dijo que ya no iba a volver a regresar. Y pues Quick sí regresó. Y Deadpool fue donde yo empecé con ustedes a decirles Deadpool 2 por la frase de Deadpool y Wolverine, donde fue uno de mis personajes favoritos y todo lo demás. Pero aquí viene el desmadre. Cuando se estrena The New Mutants, ay, Dios mío de mi vida. Parecía más serie que echándole más ganas a esa película debido a lo de la pandemia del COVID, güey. Pero... no, güey, yo no le daba esperanzas a la película. O sea, cuando vi el tráiler dije, se ve chida, se ve prometedora, vamos a ver cómo la media hacen. Y cuando salió, no. Decepción total esa película. Ahora, de la primera generación, está buena. La primera generación, luego de ahí la de Apocalipsis. Es Días de Futuros Pasados y Apocalipsis. Sí te muestran un apocalipsis fuerte, pero... deberían haber escogido otro actor que hubiera sido Oscar Isaac. Pero bueno, se quedó como Apocalipsis. Pero la de Fénix Oscura también me dejó deseando mucho porque no le echaron ganitas. Como que fue una despedida muy la verdad muy chingue su madre. Y ya por último, pues de esas películas de Marvel, no, pues hasta ahí. Porque ya de las últimas solitarias, que de todas maneras las voy a volver a retomar ahora que llegamos a la fase 3 de Marvel Studios, que será en 2 semanas. En ese tiempo, pues sí, efectivamente, todas las películas que yo vi de Marvel antes del MCU fue para mí la que yo me hice, que me enamorara más de películas. Pero al mismo tiempo de esas películas fue que las que me hicieron falta más. Pero... así es esto, mis estimados spoileros. Y también, antes de que se me olvidara, también vi la de X-Men Orígenes Wolverine, donde pues vimos el inicio de Wolverine con las garras de Adamantium. Perdón. Y pues hasta ahí, porque se supone que iba a partir en una trilogía llamada X-Men Orígenes. Porque la primera fue la de Wolverine, la siguiente iba a ser... creo que, si no mal me equivoco, iba a ser Cíclope o Javier. Y la tercera íbamos a tener la historia de Gambito. De Gambito. Pero pues no llegó porque la segunda película, bueno, la primera película de Wolverine, la de X-Men Orígenes, no le fue tan bien. Y la de Wolverine Inmortal, o sea que así se conoció aquí en México, y allá en eso se llama The Wolverine, hacia secas. Para mí fue una de mis películas favoritas porque sí conocí más al Samurai de Plata, la historia de Logan, que porque se quería morir, ya no quería tener esa vida infinita. Entonces para mí fue una de las mejores películas. Pero las otras películas sí me dejaron desear más. Entonces, y la única que si ustedes dicen, ¿por qué no mencionas la de 2015? Porque es la que quise evitar. Pero sí la voy a comentar. La de 2015 de los Cuatro Fantásticos fue la peor para mí. Yo sé que
poco la están defendiendo, que ahorita a lo mejor no sé si me lo vayan a dejar en los comentarios, pero la de 2015 sí para mí fue la peor pinche película más mierdera del mundo de todo Marvel, güey. Entonces, no sé qué les pasó a estos güeyes. No sé qué les pasó. Pero bueno, así es, estimados después. Hasta aquí el videito de cómo conocí a Marvel. Ahora con las películas previas al MCU. En donde pues Marvel tuvo una crisis muy cabrona. Estuvo a punto de cerrar puertas. Pero gracias a Blade se salvó el buen Marvel. Se salvó. No hay que negarlo, todo lo demás. Así que... Pero bueno, mis estimados después, ya saben, suscríbanse a mi canal de YouTube. Es el canal secundario, de ahí donde está la campanita y el botón de suscribirse. También suscríbanse a mi canal principal donde estamos haciendo stream. Y ojo, antes de terminar el video, les pido yo una disculpa por no haber hecho stream anoche. Ya me estaba ganando a mí el sueño. Y pues sí, lamentablemente me ganó el sueño. Ya no pude hacer stream anoche. Y además porque hacía un chingo de frío anoche. Y todo lo demás. Y también este video se los quiero dedicar a muchas de las víctimas que sufrieron mucho del percance de lo que pasó allá en Guadalajara y gran parte de la República. Espero que todos salgan bien, que estén bien, por favor, señores. Y y yo nada más les digo esto: no estén empezando a chingar la madre, porque si el gobierno no hace nada, y obviamente eso se lo puede entender, pero ahora que el gobierno está haciendo algo por nuestro país, no estén chingando la mano con que por hacer algo se desata la violencia. Así que mejor ustedes dirán lo que quieran, pero lo que están haciendo es que si no quieren más desmadre en nuestro país, y es para también que no entre Estados Unidos y la chingada y media. Pero bueno, cuídense mucho, mis spoileros. Nos vemos al ratito con stream. A lo mejor ya lo están viendo el video por el de Lego, no, Rocket Racing, y a lo mejor ya lo están viendo ustedes el martes. Pero ya a punto de hacer el stream de Lego Fortnite. Y de una vez les digo que ya estamos a punto de arrancar las últimas semanas de Fortnite, de Pacific Break, en donde ya estamos a punto de terminar. Y la siguiente temporada es Overwatch, o si no pueden cambiarlo a último momento, porque sí son, ¿vale? Entonces cuídense mucho, los pueblos. Nos vemos en el próximo video. Y ya saben que el siguiente video es esto. Bye bye. Adiós, puleros. Adiós.